Hola nuevamente, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que nos da de estar una vez más frente a ustedes. Y en esta ocasión quisiera comenzar hablándoles acerca de que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de enmarcar a las personas en determinados lugares, dependiendo de dónde hayan nacido, dependiendo de lo que hayan estudiado o dependiendo de lo que nosotros creemos que esas personas deben ser. Mire, uno de los mejores, o yo no sé llamarle mejores o peores, pero la verdad es que al pastor dentro de la iglesia, nosotros ya lo tenemos enmarcadito en lo que debe hacer. Cuando llamamos a un pastor para que venga a trabajar en nuestras iglesias, nosotros le brindamos un rol de trabajo. Pero yo creo que el pastor personalmente, los pastores personalmente, los líderes personalmente, las iglesias, nunca deben de olvidar que dentro de ese rol, uno de los trabajos principales de todo pastor y líder, de todo hijo de Dios, es el hecho de ser discipulador. Debemos aprender que Dios nos ha llamado a ser discípulos. Fíjese que me cuesta a mí encontrar, o me ha costado encontrar en la Biblia que Dios nos diga, vayan y predíganles, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Pero ¿sabe qué sí encuentro yo? Que la Biblia me dice que hay que ir y hacer discípulos. Ese es una de las primeras cosas que yo creo que debe quedar enmarcado dentro del trabajo de todos los líderes y de todos los pastores a nivel de todo el mundo. Ahora, fíjese bien que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser discípulos. Pero para ser discípulos también nosotros tuvimos que ser discipulados por alguien. Entonces, en otras palabras, aprendamos nosotros siendo discípulos. Segundo, vamos a aprender a ser discípulos para poder enseñar a otros a ser nuevos discípulos. En la Biblia encontramos muchos buenos ejemplos de la necesidad de discipular a otros. Para mí, el mayor ejemplo lo encuentro con Jesucristo mismo. Fíjese que cuando yo leo ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículos 13 al 19, yo veo que Jesús llama a sus discípulos. Le dice, vengan, síganme, vengan conmigo. Eso lo comparo con Lucas 6, 12 al 16, donde también Jesús llama a sus discípulos. Mire, yo no quiero extenderme mucho en este sentido, pero yo quiero mencionar el hecho de que no solo Jesús los llamaba y les decía, vengan, ustedes van a ser mis discípulos. Los llama y les da la oportunidad de pasar tiempo con Él, de vivir con Él, de comer con Él, de ir a fiesta juntos, de pasar tiempo de calidad. Eso es hacer discípulos. Ahora, Jesús, siendo Dios Todopoderoso, ya trazó la manera en que debería funcionar la iglesia. Y es por medio del hacer discípulos. Jesús dedicaba tiempo de calidad, como les digo. Él hacía milagros delante de ellos. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Él no solo llamó a los 12 discípulos, a sus apóstoles. No solo llamó a 12, él llamó más. Y vemos, si usted lee en la Biblia, usted va a encontrar que el grupo de los discípulos del Señor iba creciendo cada día más y más y más. Pero el Señor les enseñaba a cada uno de ellos. Y posiblemente esto crecía porque los discípulos cumplían con esa misión de enseñar a otro y estos se adherían al grupo. Lo bonito es que vemos que Jesús los envía después. No solo envía a los 12, envía a los 70, recuerda. Si usted ve ahí en Lucas 10, 1 al 12, Jesús no solo envió a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, también
Él envió a otros. Y los enviaba de dos en dos. Y los enviaba porque el grupo iba creciendo. ¿Y qué era lo que más tenían que hacer? Ir a enseñar el Evangelio, lo que habían oído de Jesucristo. Mire qué interesante. ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿A cuántos está discipulando? ¿Quién lo discipuló a usted? Es tiempo de que pensemos en que uno de los trabajos más importantes del pastor y de todos los líderes principales en las iglesias a nivel de todo el mundo es el de hacer discípulos. Sabemos bien eso, que Jesús tuvo más de 12 discípulos y que los enviaba. ¿Y sabe qué? El mayor ejemplo lo encontramos en la famosa Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20. Les dice, vayan y hagan discípulos. Esa es una orden, la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos. Y el versículo 20 dice, enséñenles. ¿Y qué le van a enseñar? Las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Por lo tanto, Jesucristo es el mejor ejemplo de que debemos hacer discípulos. Pero los discípulos que nosotros hagamos, según lo que nos dice Jesús, es para que ellos hagan otros discípulos. Eso viendo así a grosso modo la vida discipuladora de Jesús. Otro buen ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también, como todos sabemos, tuvo varios discípulos que estaban con él y que le seguían a él, entre ellos Silas, Juan Marcos, Timoteo, Lucas y otros que podríamos mencionar. Pero ¿sabe qué? Me llama la atención lo que le escribía a Timoteo. En Timoteo 2:2 le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire qué hermoso. ¿Sabe qué? Yo lo que veo aquí son las mismas palabras de la Gran Comisión. Las mismas palabras que Jesús dice ahí en Mateo 28, 19 y 20. Son las mismas palabras que le está diciendo Pablo a Timoteo en esta ocasión. Entonces, usted y yo debemos aprender a ser discípulos. Cambiemos nuestra mente. Ya no nos enmarquemos en una sola cosa. El ser discípulo y el hacer discípulo nos lleva al hecho de pensar de que nuestra mente debe ir más allá de nuestro trabajo, del trabajo que acostumbramos a hacer. Muchos líderes podríamos mencionar nosotros dentro de la Biblia que hacían pero también nosotros podríamos pasar mucho tiempo hablando de todos los líderes que en la Biblia hacían sus discípulos. Pero pasaríamos mucho tiempo mencionando a cada uno de estos líderes. Hemos mencionado a Jesús, hemos mencionado a Pablo, y yo solamente quiero concluir diciéndoles, en toda la Biblia encontramos la necesidad de instruir a otros. Por eso es tiempo que usted y yo empecemos a instruir a otros, a ser discípulos, para que estos a su vez hagan otros discípulos. Hay líderes bíblicos que cumplieron bien con el discipulado. Es tiempo que usted y yo cumplamos bien con el ir y hacer discípulos. Sabemos que el mejor ejemplo es Jesús. Debemos nosotros entonces considerar que cuando Dios nos llama al pastorado o al ser líderes en cualquier área en el ministerio dentro de la iglesia, somos llamados a ser discípulos, a ser discipuladores. Cambiemos nuestra mente y vayamos en pos de esos discípulos y enseñémosles que guarden todas las cosas que Jesús nos enseña. Y todas las cosas que la Biblia enseña es que nosotros, haciendo discípulos, podemos cumplir la obra del Señor. Que Dios les bendiga.